Hola, bienvenidos. Vamos a ver el tema de análisis dimensional, para lo cual voy a esperar que pongan mucha atención a lo que se va a hacer, puesto de que este tema es muy fundamental e importante para todo lo que nos resta de de las ecuaciones o de los estudios que se hacen en física y sus respectivos cálculos. Bien, para empezar debemos entender lo que es el sistema de unidades. Cuando hablamos de sistemas de unidades, nos referimos a aquel conjunto de unidades relacionadas entre sí. Nos dice que es el resultado de fijar las unidades mediante ecuaciones dimensionales, es decir, para saber las unidades que le corresponden a una respectiva magnitud, lo que debo saber es cómo voy a llegar a ellas mediante ecuaciones que se plantean dentro del análisis. Para empezar, vamos a hablar del Sistema Internacional de Unidades, denominado con las siglas SI. Y este mismo tiene sus magnitudes fundamentales, las cuales son las siguientes. Analizamos magnitudes fundamentales, tenemos 7 principalmente. Y estas 7 tienen su ecuación dimensional, la cual está representada por una letra o un símbolo. ¿Ya? En el caso de la longitud se representa con la letra L mayúscula. Para la masa, M mayúscula. Para tiempo, T mayúscula. Temperatura termodinámica, tenemos la representación de la letra del alfabeto griego, ¿no? O también se puede trabajar con otro denominativo utilizando la letra Q. Luego tenemos la intensidad de corriente eléctrica representado por la letra I mayúscula, intensidad luminosa representado por la letra J y cantidad de sustancia representado por la letra N. Las unidades básicamente se han ido viendo en lo que son las magnitudes. Nuevamente, para longitud tenemos metro, su símbolo M, masa, kilogramo, kg, para el tiempo segundo, la letra S, para temperatura, Kelvin con la letra K, intensidad de corriente eléctrica, ampere o amperios, se representa con la letra A, para intensidad luminosa, la unidad que se utiliza es la candela, se representa con las letras CD, para cantidad de sustancia, se trabaja en moles, también se representa con el símbolo mol. Dentro de las magnitudes fundamentales tenemos magnitudes auxiliares, entre esas tenemos el ángulo plano y el ángulo sólido. Pero para estas no trabajamos ecuación dimensional. ¿Por qué? Porque por lo general se representan por simplemente números y esto lo vuelve adimensional. Bien, entonces vamos a entender lo que son estas magnitudes derivadas que van a ir siempre en función a las fundamentales. Su nombre nos explica claramente que va a derivar de las fundamentales, ¿ya? Entonces vamos a ver algunos ejemplos, puesto de que las magnitudes derivadas son muchas. Como ejemplos vamos a ver estos que tenemos acá, que relativamente son más principales. Para el área, que es la longitud, pero no solamente es una longitud, sino una longitud elevada al cuadrado, ¿ya? Se debe multiplicar 2 veces la longitud que nos presenta un respectivo cuerpo y esta se eleva al cuadrado y nos da como área. Para el volumen trabajamos multiplicando el área por la altura del respectivo objeto, ¿no? Esto hablando de un cuerpo cúbico, por así decirlo, se va a representar por la longitud elevada al cubo. La densidad, que es la masa, sobre el volumen, es decir, la cantidad de masa que hay por cada unidad de volumen, se representa en su ecuación dimensional de la siguiente manera. M correspondiente a masa y del volumen ya sabemos que su ecuación dimensional es L al cubo. Pero algo que debemos entender es que las ecuaciones dimensionales no pueden estar fraccionadas, como vemos acá. Tienen que estar lineales. Entonces, longitud, que está en la parte inferior, como el denominador, viene a la parte superior, al lado del numerador, pero
Ya que en acá está elevada en potencia cúbica, sube como potencia elevado con signo negativo, es decir, longitud a la menos 3. La velocidad, que es la cantidad de espacio que se recorre por cada unidad de tiempo, se representa como longitud sobre tiempo. Pero lo mismo, el mismo caso, no puede estar fraccionada, tiene que ser lineal. Entonces el tiempo, que está como denominador, viene a la parte superior con signo negativo. En acá, como pueden ver, no tiene un número, entonces me da a entender que tiene el número 1, está elevado a la unidad. Al subir a la parte superior, necesariamente debo expresar ese valor unitario, pero con el signo menos 1. Para la aceleración, lo propio. Es la cantidad de velocidad que se recorre por cada unidad de tiempo. Velocidad, ya sabemos cuál es su ecuación dimensional. Longitud por tiempo a la menos 1, denotamos la misma, y tiempo, que está en la parte inferior, de la misma manera, tiempo. Pero nuevamente se repite lo mismo, tiempo debe subir a la parte superior y sube como tiempo a la menos 1. Tiempo a la menos 1 y tiempo a la menos 1 me va a dar tiempo a la menos 2. Para fuerza, masa por aceleración, masa con la letra M, aceleración ya hemos denotado cómo se representa longitud tiempo a la menos 2. Es una multiplicación, lo cual se representa de esta manera. Masa, longitud, tiempo a la menos 2. Para el trabajo, la fuerza por la distancia. La fuerza ya hemos determinado cómo se representa en su ecuación dimensional. Denoto la fuerza y la distancia es una longitud. La multiplicación de estos me da de la siguiente manera. Masa por no hay con qué multiplicarse, se mantiene como masa. Longitud por longitud me da longitud elevado al cuadrado. Y tiempo a la menos 2 se mantiene como tiempo a la menos 2. Y luego dentro de otra magnitud derivada tenemos la potencia, que es igual a la cantidad de trabajo que se realiza por cada unidad de tiempo. Trabajo, ya sabemos cuál es su ecuación dimensional. Esta la representamos tal cual y el tiempo en la parte inferior. Lo subimos a la parte superior y sabemos que se multiplicaría. Tiempo a la menos 1 por tiempo a la menos 2 me va a dar tiempo a la menos 3. Lo único que sucede con sus potencias, y ustedes deben recordar, es cuando hay multiplicaciones de números que tienen la misma base. ¿Qué pasa con sus potencias? Se suman o restan de acuerdo al signo que posean. Esto deben recordar por lo que es matemática. Ahora vamos a ver exactamente cómo hacemos el análisis dimensional. Nos dice que para el análisis dimensional lo que debemos hacer es estudiar la relación de las magnitudes fundamentales con las derivadas. ¿Cuál es el objetivo del análisis dimensional? Este nos va a servir para expresar las magnitudes derivadas en función con las fundamentales. También para verificar si es que una fórmula física que se nos está presentando es correcta, ya si tiene la verdad dentro de sí. Luego nos dice que sirve para deducir las fórmulas a partir de experimentos. Esto, en el hecho de realizar diferentes experimentaciones en laboratorio, podemos determinar si corresponde o no mediante el análisis dimensional que hagamos de los componentes. Ahora, las ecuaciones dimensionales, como habíamos visto en cada una de las magnitudes, ya sean fundamentales y derivadas, son aquellas que matemáticamente nos sirven para relacionar a la una o a la otra, es decir, a las derivadas con las fundamentales o a las fundamentales con las derivadas. Bien, vamos a ver ahora ejemplos resueltos para poder entender todo lo que es el análisis dimensional y cómo se aplican las ecuaciones dimensionales en este. El primer ejemplo nos dice lo siguiente. Determina el análisis dimensional para el volumen de un paralelepípedo. Si volumen va a ser igual al lado A por el lado B y por el lado C, donde el lado A es el
perdón, A es el lado 1, se mide en metros. B es el lado 2, se mide también en metros. Y C es el lado 3, se mide en metros. Bien, aplicamos la solución y tengo acá el paralelepípedo. Como pueden ver, tiene una longitud frontal, una longitud de altura y una longitud de profundidad. ¿Ya? Para tener el volumen multiplico los tres y así puedo hallar el volumen. Eso me dice acá. Entonces, como me dice, todos son lados y se miden todos en metros, por ende corresponden a longitud. Es decir, si el volumen es igual a por B por C, y cada uno de estos lados se mide en metros, lo que debo entender es que si uno es metro es longitud, el otro es longitud y el otro corresponde también a longitud. Y multiplico longitud por longitud por longitud, voy a tener longitud al cubo. ¿Por qué? Porque la longitud que tengo acá tiene un exponente de la unidad, es decir, 1. Se suma más este y se suma este. 1 más 1 más 1 me da la potencia de 3. ¿Qué quiero decir? Que si tenemos una multiplicación de números que tienen la misma base, las potencias se suman o restan dependiendo del signo. Y como acá arriba no veo ningún signo negativo, entonces todos me dan en un signo positivo el número 3. Voy al siguiente ejemplo y me dice lo siguiente. Determine el análisis dimensional de la fuerza si fuerza es igual a la masa por la aceleración, donde m es igual a la masa, se mide en kilogramos, a es la aceleración y se mide en metros por segundo al cuadrado. Bien, entonces, para esto, aplicando la solución, debo entender que la fuerza es masa por aceleración. Parto de ahí, eso es lo que me dice el problema. Y la masa, ¿en qué medimos? En kilogramos, lo dice acá. Y la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. Metros sobre segundo al cuadrado. Bien, aplico el análisis dimensional. Kilogramos, que es parte de la masa, se representa en su ecuación dimensional con la letra M. Luego, tengo acá metro. ¿A qué corresponde? Corresponde pues a longitud y su ecuación dimensional es la letra L. Luego, S al cuadrado, que es segundos al cuadrado, corresponde a la dimensión del tiempo y su ecuación dimensional es T, y está elevado al cuadrado, pues lo mantengo elevado al cuadrado. Ahora, como se ha mencionado, las ecuaciones tienen que estar lineales, por lo tanto, este que está en el denominador sube al lado del numerador, dándome el siguiente resultado. La fuerza va a ser igual a m por L por T, pero ahora T está elevado a menos 2 porque la potencia cambia de signo cuando sube a la parte del numerador. Vamos a ver ahora las reglas que tenemos para realizar el análisis dimensional. Ya hemos ido viendo lo que es el análisis dimensional, su aplicación. Ahora vamos a ver las reglas que nos rigen para fundamentar esto. La primera regla me habla del principio de homogeneidad. El principio de homogeneidad nos dice que una ecuación puede ser correcta si todos los términos pueden sumarse o restarse. Es decir, tienen que tener las mismas unidades dimensionales. No puedo sumar litros con segundos. Eso es dimensionalmente incorrecto. O sumar metros con libras, tampoco. Es dimensionalmente incorrecto. Por lo tanto, eso no cumple dentro del principio. Entonces, para que haya principio de homogeneidad, debo sumar longitudes con longitudes, metros con metros, volúmenes con volúmenes, es decir, longitudes al cubo con longitudes al cubo. Son dimensionalmente posibles de sumar. En este caso, las sumas y restas tienen que demostrar ser posibles. Tienen que tener las mismas dimensiones los componentes que se están sumando. Por ejemplo,
Si yo tengo la presente ecuación donde me dice que x menos y por m va a ser igual a b sub 0 por t más ax, lo que debo entender es que dimensionalmente x debe ser igual a y por m. Y y por m dimensionalmente debe ser igual a b sub 0 por t. Y b sub 0 por t debe ser dimensionalmente igual a por x para poder sumarse. No pueden ser otra cosa, puede ser otro número, pero no otra dimensión. O bien todos son longitudes, todos son velocidades, todos son densidades, fuerzas, masas, bueno, lo que tenga. Tal vez aquí tengo longitud sobre tiempo, lo que es la velocidad, aquí también debe ser longitud por tiempo, aquí la longitud por tiempo y así sucesivamente. Vamos a la segunda regla que nos habla de las constantes que son adimensionales, es decir, que no tienen unidades. ¿Ya? Constantes son adimensionales. ¿Cuáles son constantes? Son aquellos que son simplemente un número. Tales son el valor de pi, el valor de la siguiente ecuación que tenemos acá, representada por E, que tiene un valor numérico. Bien, entonces tenemos al número de Euler, ¿no? Que es una constante irracional que tiene este valor. Como pueden ver, entre estos dos solo tenemos números. Y así también el número 100, que simplemente es un número. En estos casos, ¿qué hago? Aplico lo siguiente. Sea el número que sea un decimal, sea una fracción, sea un entero, todos equivalen a la unidad. Se representan como el número 1, ¿ya? Y como bien sabemos, cualquier número multiplicado por 1 nos da el mismo número. Y en el caso del álgebra, una letra. Bien, la tercera regla nos dice que los exponentes son adimensionales, es decir, los exponentes que va a poseer cualquiera de las ecuaciones dimensionales, son adimensionales. Es decir, el exponente que posea, por muy complejo que se vea, simplemente representa 1. ¿Ya? Si bien lo denotamos como tal al momento de proceder, en acá lo representamos como 1. La cuarta regla nos habla de las funciones y argumentos. Estos también son adimensionales, tales como ser. En este ejemplo, puedo tener la ecuación para e sub m igual a m por el seno de m por n sobre m más n. En acá veo la función trigonométrica seno. Esta función me dice de que el producto que contenga el determinar la función va a ser 1. Esto aplica también para lo que es logaritmos. Ya son funciones u otros argumentos, ya, que estos simplemente equivalen a 1. Son las 4 reglas que debemos saber para aplicar lo que es también el análisis dimensional. Entonces, aplicamos ejemplos. En los ejemplos ahora tenemos el siguiente que me dice, verifica si x igual a b sub 0 por t más un medio de a por t al cuadrado es dimensionalmente correcta, donde x es igual al desplazamiento y se mide en metros. B sub 0 es la velocidad y se mide en metros por segundo. T es igual al tiempo, se mide en segundos. Y A es la aceleración y se mide en metros por segundo al cuadrado. Aplicamos la solución y ya hemos visto lo siguiente, ¿no? X es el desplazamiento. Si se mide en metros, corresponde a longitud. B sub 0 es velocidad. Y como se mide en metros por segundo, en su ecuación dimensional es longitud sobre tiempo. T es el tiempo y se representa con la letra T mayúscula, su ecuación dimensional. A es la aceleración y como nos dice, se mide en metros por segundo al cuadrado. Metros corresponde a longitud, segundos al cuadrado, tiempo al cuadrado. Bien.
Analizo primero la ecuación. Para hacer el análisis dimensional de esta ecuación, debo encerrar todo entre barras, ¿ya? O corchetes. Luego, voy a ir analizando de cada uno sus dimensiones, viendo lo siguiente. En acá, X es desplazamiento y hemos dicho que es longitud. V sub 0 es velocidad, longitud sobre tiempo. T corresponde a tiempo. Más, acá, como pueden ver, un medio no está denotado. ¿Por qué? Enseguida les digo, analizamos primero la aceleración, que es L sobre T al cuadrado. Lo hemos visto acá. Y T, que es el tiempo, pero se eleva al cuadrado, tal como nos menciona la ecuación. Un medio es un número simplemente y como tal se representa con el valor de la unidad, es decir, solo es 1. Y como les dije, ¿no? Cualquier número multiplicado por 1 nos da como resultado el mismo número, y en este caso que son letras o ecuaciones dimensionales las que tenemos. Ahora, vamos a simplificar aquellos factores que son similares, es decir, aquellos que están directamente proporcionales. Y como puedes ver, T y T se simplifican porque uno está en el numerador y el otro en denominadores. Como se ven directamente proporcionales, se simplifican. Acá, T elevado al cuadrado y T elevado al cuadrado. De la misma manera, uno está en el numerador y otro en el denominador. Estarían directamente proporcionales, se simplifican. Quedándonos lo siguiente. L nos dice que va a ser igual a L más L. ¿Se puede sumar longitud más longitud? Obviamente que se puede. Nos dice que para sumar ambas dimensiones deben ser iguales. Son iguales, ambos son longitudes. Por lo tanto, si ambos lados de la igualdad son dimensionalmente semejantes, es decir, longitud más longitud me va a dar otra longitud más grande. Entonces, ambos lados son iguales. Por lo tanto, esta fórmula sí es correcta. Tenemos una ecuación que ya es correcta. Vamos al siguiente ejemplo. En acá me dice, en la fórmula que se expone, verifique si es dimensionalmente correcta. Tengo b sub f elevado al cuadrado, que va a ser igual a b sub 0 elevado al cuadrado, menos 2a elevado al cuadrado por x, donde b sub f es velocidad final, se mide en metros por segundo, b sub 0 velocidad inicial, se mide en metros por segundo, a es aceleración, que se mide en metros por segundo al cuadrado, x es desplazamiento y se mide en metros. Aplicamos nuestra solución. Para esto denoto las ecuaciones dimensionales de cada uno de los componentes, según lo que me menciona. B sub f es velocidad, ya nos ha dicho que es velocidad final, indistintamente de eso es velocidad. Se mide en metros por segundo, longitud sobre tiempo. B sub 0 también es velocidad, se mide también en metros sobre segundo, también sería longitud sobre tiempo. Luego tengo la aceleración, se mide en metros por segundo al cuadrado. Entonces tengo longitud sobre tiempo elevado al cuadrado. Finalmente, x es desplazamiento, se mide en metros, corresponde a la longitud. Hago el análisis dimensional, planteo la ecuación, encierro entre corchetes, simplifico el número. ¿Por qué? Porque todos los números o constantes son adimensionales. Si es adimensional, se representa solo con el número 1. ¿Ya? 1 por A me sigue dando A. En eso no hay problema. Hago su análisis dimensional. Velocidad final, longitud sobre tiempo, elevado al cuadrado para ambos. Lo mismo para la velocidad inicial, menos aceleración, longitud sobre tiempo, elevado al cuadrado del tiempo, y todo esto se eleva al cuadrado. X, longitud. Procedo. Voy a repartir ya el exponente, es decir, esta potencia se reparte para ambos, tanto para el numerador como para el denominador.
puesto de que una fracción es una división y se reparte para ambos componentes. Para L va a ir al cuadrado y para T al cuadrado. Lo mismo en acá. Y en acá, como pueden ver, 2 también está elevado al cuadrado, ¿no? La aceleración, este 2 se reparte. 2 para L, L al cuadrado. Y para T, que es tiempo al cuadrado, ¿qué pasa? 2 se multiplica por 2. 2 por 2, 4. T elevado a la cuarta. X está con L, se mantiene tal cual. Continúo. En este aspecto, ¿qué estamos recordando? Algo que les he dicho también hace rato. En acá tengo L y tengo L. En acá estos dos se están multiplicando, porque este al estar al medio lo único que me dice que es un número que ya es un entero, y este se multiplica con el que está en la parte superior, con el numerador. Y ambos tienen la misma base. Es como A por A. A está elevado a M y A está elevado a N. ¿Qué pasa con sus exponentes? Se suman. L por L me va a dar L. Este L tiene 1, este L tiene 2. 1 más 2 me va a dar 3. L al cubo. Y ahora, ¿qué es lo que tengo? L al cuadrado sobre T al cuadrado. Igual a L al cuadrado sobre T al cuadrado menos L al cubo sobre T a la cuarta. Algo que debo observar acá. Siempre ubicarlos de manera lineal. T al cuadrado sube como T a la menos 2 o T a menos cuadrado. Lo mismo en acá. Siempre debe estar lineal, no fraccionado. Menos L cubo por T a la menos cuarta. Bien. Veo en acá algo que he visto en el anterior ejercicio, es que ambos para restarse, en el anterior caso eran para sumarse, pero acá para restarse ambos deben ser dimensiones iguales. Dimensionalmente deberían ser iguales estos dos. Tengo L al cuadrado, L al cubo. Ya veo de que no son iguales. Tengo T a la menos 2, T a la menos 4. Definitivamente estos dos componentes no son iguales, no pueden restarse. Es como quisiera restar a las peras, les quisiera quitar manzanas. No se puede porque no son lo mismo. Entonces, entendido esto, ya que ambos lados de la igualdad no son iguales, no son dimensionalmente semejantes, esta fórmula es incorrecta porque esto no se puede restar, ni sumar si fuera el caso. Y así que es una fórmula incorrecta. Vemos nuestro siguiente ejemplo y nos dice lo siguiente. Nos dicen que la fórmula para medir el volumen de un cilindro es la siguiente. Volumen igual a pi cuartos por d al cuadrado por altura. ¿Será correcta? Nos dice la pregunta. Donde V es el volumen y se mide en metros al cubo. D es el diámetro, se mide también en metros. Y H es la altura, se mide en metros. Ya tengo estos parámetros, tengo la fórmula, bueno, a determinar si es correcta. La solución. Tengo lo siguiente. V es el volumen y es la longitud al cubo, porque está en metros cúbicos. D es el diámetro, simplemente longitud porque se mide en metros. H es altura y simplemente la letra L porque también se mide en metros. No me dicen metros cuadrados, metros al cuarto, nada, solo metros. L. Bien, tengo la ecuación, encierro entre corchetes para analizar sus dimensiones. Y el valor que tengo aquí, pi cuartos. Pi es una constante. El 4 que está debajo, ¿no? Que es pi cuartos, solo es un número. Por lo tanto, esto se simplifica a número 1. Representa a la unidad. Bien. Y hago su análisis dimensional. Del volumen, longitud al cubo. Aquí está. Del diámetro es longitud, pero está elevado al cuadrado, ese cuadrado lo mantengo tal cual, como está en la ecuación. Altura me dice solo longitud,
Ahora, ¿en acá qué aplico? Pues lo siguiente. Longitud al cubo se mantiene. Longitud por longitud me da longitud. 2 más el 1 que contiene esta longitud me da 3. Longitud al cubo igual a longitud al cubo. Esto me dice claramente que la fórmula es correcta porque ambos lados de la igualdad son semejantes. Vamos al siguiente, número 4, que me dice: determine si la siguiente ecuación es dimensionalmente correcta. B sub y va a ser igual a B sub 0 por el seno de 50 grados más G por H, donde B sub y es velocidad, se mide en metros por segundo. G es gravedad, se mide en metros por segundo al cuadrado. H es altura, se mide en metros. Bien, aplico la solución, analizo las ecuaciones de cada componente. B sub y es velocidad vertical, ¿ya? O velocidad. Se mide en metros por segundo, longitud sobre tiempo. B sub 0 es velocidad inicial, también se mide en metros por segundo, ¿ya? Y es longitud sobre tiempo. G es la gravedad, entonces esta aceleración de la gravedad se mide en metros por segundo al cuadrado, sería longitud sobre tiempo al cuadrado. Y finalmente tengo H, que es altura, que se mide en metros, y la altura, si está en metros, pues obviamente es una longitud. Hago su análisis dimensional, nuevamente encerrando entre corchetes cada uno de los componentes. Como el seno de 50 es una función trigonométrica, esta se simplifica simplemente al número 1. Ahora, su análisis dimensional: B sub y, longitud sobre tiempo. B sub 0, longitud sobre tiempo. G, longitud sobre tiempo al cuadrado. H, longitud. Voy a proceder a operar con aquellos factores que son semejantes, ¿no? Este se mantiene tal cual, longitud sobre tiempo. El otro, longitud sobre tiempo, más en acá. Longitud por longitud me va a dar longitud al cuadrado. T al cuadrado, T al cuadrado. Bien, en acá vemos claramente algo, de que debo volverlo lineal, y volviéndolo lineal, ¿qué me da? T sube con T a la menos 1. T igual con T a la menos 1. Y T que está elevado al cuadrado sube con T elevado a menos 2 o T a la menos cuadrado. Y algo vamos a ver aquí. Longitud por tiempo a la menos 1, longitud por tiempo a la menos 1, más longitud al cuadrado por tiempo a menos cuadrado. Estos dos no se ven iguales como para sumarse. Este tiene solo una longitud y un tiempo a la menos 1. Este tiene el doble. No son dimensionalmente semejantes. Por lo tanto, la fórmula es incorrecta. ¿Ya? Y así damos solución a los ejercicios que hemos ido aplicando de análisis dimensional. Espero que quede claro este concepto y podamos resolver los ejercicios que nos planteen y poder aplicar correctamente el análisis dimensional, como hemos visto en los últimos 4 ejemplos, para saber si son correctos o no, o en los primeros ejemplos que vimos para saber cuál es su ecuación dimensional de cada una de las fórmulas que nos plantean.